Micrófono en prueba. 1, 2. Hola, hola, grabando. Aries, la carta del rostro sellado me corta la respiración, porque marca el instante exacto en que una verdad escondida deja de protegerte, y empieza a romperse, justo cuando ya notabas que algo no encajaba. No hablo de una sospecha ligera. Hablo de ese malestar que se mete en el cuerpo, cuando alguien te dice que todo va bien, pero sus gestos cambian, sus pausas pesan, y su forma de mirarte ya no descansa igual. Aquí hay una mentira dura, fría, sostenida durante más tiempo del que parecía posible, y lo más fuerte no es solo que exista, lo más fuerte es que una parte de ti ya la había rozado. Se ve en cosas pequeñas, en mensajes respondidos a medias, en favores extraños, en silencios que antes no estaban, en ese momento exacto del día en que te quedas quieto, y sientes que algo se mueve detrás del decorado. Y no estás exagerando, porque esta lectura entra donde duele de verdad, justo en ese punto donde mezclas intuición, cansancio y ganas de seguir creyendo, aunque por dentro ya empiece a crujir una certeza incómoda. A veces la señal no llega con un gran golpe, llega mientras haces algo normal, recogiendo la casa, doblando ropa, mirando una pantalla sin verla del todo, y de repente sientes esa punzada seca que no te deja seguir igual. Hay una persona cerca, con costumbre de adornar lo que dice, con facilidad para cambiar el tema, con esa habilidad tan irritante de sonreír cuando conviene, como si la calma pudiera tapar una grieta evidente. Lo delicado es que no solo te han escondido un dato, también te han intentado guiar hacia una versión conveniente, para que dudes de lo que viste, de lo que oíste, y hasta de lo que sentiste. Se me marca un recuerdo muy humano, de esos que no se olvidan, cuando repasas una conversación por la noche, y te das cuenta de que hubo una frase rara, una frase mínima, pero colocada con una intención clarísima. Ahí empieza el hielo del titular, no en el escándalo, sino en comprender que alguien calculó muy bien qué mostrarte, qué callarse, y cómo mantenerte tranquilo mientras movía cosas a tu alrededor. Veo además que esto no nace hoy, viene de un tramo acumulado, de semanas o de un periodo reciente en el que te has notado más alerta, más irritable incluso, como cuando intentas seguir adelante, pero hay una astilla invisible molestando cada paso. Si ya sientes ese nudo extraño, deja tu like y sigue conmigo un momento más, porque lo que empieza a encajar ahora, cambia por completo la forma en que estabas leyendo todo esto. Lo inquietante es que la mentira no gira solo en torno a un hecho, gira en torno a una intención, y cuando esa intención se ilumina, cambia también el lugar que ocupan ciertas personas en tu vida. La carta de la dama ceniza pesa sobre una conversación contenida, una de esas que aún no sucede del todo, pero ya respira cerca, y trae la presencia de alguien que aparenta protegerte, mientras administra la información a su favor. Puede ser una persona cercana, alguien con trato habitual, alguien que conoce tus ritmos, tus manías, tus puntos blandos, y por eso mismo sabe cuánto decirte, para dejarte tranquilo sin contarte lo esencial. Esa carta me muestra algo muy concreto, una doble capa en su comportamiento, porque no actúa desde un impulso torpe, actúa desde una conveniencia que intenta sostener una imagen. Y aquí viene el primer giro que merece toda tu atención, porque no todo lo que te molestó en los últimos días era paranoia, había detalles reales, detalles muy pequeños, pero puestos en fila cuentan una verdad bastante seria. Ese cambio de voz en una llamada, ese retraso explicado demasiado deprisa, esa persona que antes compartía cosas simples y de pronto se vuelve opaca, no eran tonterías, eran costuras tirando de una tela ya desgastada. Y si notas que esto retrata algo vivido, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que estoy viendo ahora no se queda en una simple decepción, se convierte en una liberación con un alcance mucho mayor. No me gusta endulzar lo que se ve, y aquí se ve un intento claro de evitar que llegues a una conclusión, por tu cuenta, como si alguien hubiese pensado que era mejor mantenerte entretenido, calmado o distraído mientras cierta verdad seguía bien guardada. Eso puede sentirse cruel, precisamente porque no solo hay mentira, también hay subestimación, y esa parte duele mucho, porque nadie soporta descubrir que lo trataron como si no fuera capaz de sostener la realidad. Hay además una persona secundaria, quizá alguien que no habla demasiado, que ha observado más de lo que parece, y su silencio no es vacío, su silencio guarda un dato que aún no ha caído donde tiene que caer. Cuando esa persona se mueva, aunque sea con un comentario pequeño o un gesto apenas visible, vas a entender por qué ciertas escenas recientes parecían tan raras,
casi como si te estuvieran dejando migas sin querer. Y sin embargo, lo más impresionante no es quién miente, sino por qué esa mentira estalla justo ahora, cuando tu propia energía ya estaba dejando de cooperar con lo falso. Hay noches en las que uno no llora ni discute, simplemente se queda serio, mirando al techo, repasando detalles, y eso que parece quietud, en realidad es la mente alineando piezas con una precisión tremenda. Te veo en ese punto menos dispuesto a tragarte versiones suaves, menos disponible para justificar lo injustificable, y por eso la realidad empieza a abrirse paso, aunque aún no tengas todas las pruebas juntas. La intensidad sube porque alguien alrededor nota ese cambio en ti, y cuando lo nota, se pone nervioso, improvisa más, se contradice más, y sin querer deja huecos por donde entra la luz. Hay un dato retenido, uno solo, que cambia el tono completo de lo vivido, y no viene de un gran secreto lejano, viene de algo bastante cercano, doméstico casi, por eso el golpe se siente tan frío. La carta del guardián roto me señala que lo que parecía un descuido, podría ser una protección interesada, y cuando una mentira se viste de cuidado, tarda más en detectarse, pero duele el doble al caer. Siento incluso el instante de ese descubrimiento, un momento muy normal, quizá una conversación casual, quizá un comentario al pasar, quizá un cruce inesperado, donde alguien va a decir menos de lo que sabe y aún así te va a decir demasiado. Ahí no termina nada, ahí empieza lo verdaderamente fuerte, porque vas a comprender que lo que te ocultaron no se sostiene solo, arrastra nombres, decisiones y una cadena de silencios que todavía no has terminado de ver. Y ese frío que recorre la lectura no llega para congelarte, llega para dejar inmóvil la mentira, justo el tiempo suficiente para que por fin puedas reconocerle la cara. Aries, lo que se abre ahora no es solo la mentira, es el mapa de comportamientos que la sostuvo, y cuando lo observo con calma, veo que llevas tiempo conviviendo con señales que ya no aceptan más maquillaje. Hay una rutina alterada, una confianza que se ha ido tensando, un vínculo que funciona de cara al exterior, pero por dentro tiene zonas cerradas, y eso lo has percibido en cosas tan normales como un saludo apagado, o una excusa fuera de sitio. A veces el cuerpo entiende antes que la cabeza, por eso te notabas inquieto en momentos absurdos, quizá al ducharte, quizá al volver a casa, quizá mientras sonaba una canción, y se te cruzaba un pensamiento que no sabías explicar. Esa incomodidad era valiosa, porque no nacía del miedo sin sentido, nacía de una verdad queriendo abrirse paso, una verdad que primero se siente como rareza, y después se vuelve imposible de ignorar. Lo más delicado es que quien te ha mentido creía controlar el relato, pero no contaba con algo muy serio, no contaba con que tu percepción ya estaba avanzando, más deprisa que sus maniobras. Veo una persona con carácter ambiguo, de esas que ayudan un día y al siguiente se ausentan sin razón clara, alguien que sabe moverse entre lo útil y lo conveniente, y que ha intentado quedar bien con todos. No hace falta que sea alguien malvado de película, basta con que sea alguien débil para sostener la verdad, alguien que elige la salida cómoda, aunque deje a otros pagando el precio emocional. Eso explica por qué ciertas versiones cambiaron según el momento, porque un detalle parecía menor cuando lo contaban delante de unos, y grave cuando se lo susurraban a otros. La carta del hombre de humo se me clava en una escena muy concreta, una conversación con medias respuestas, con esa sensación tan humana de terminar hablando y seguir igual de vacío, como si te hubieran dado palabras sin sustancia. Esta carta no señala solo a quien miente, también señala al que encubre por cobardía, al que sabe algo y prefiere dejar que seas tú quien lo descubra, para no mancharse, para no exponerse, para no mover su pequeña comodidad. Y aquí cambia la interpretación de algo importante, porque lo que antes parecía distancia emocional ahora se ve como cálculo, como una forma de medir qué sabías, cuánto intuías y cuánto más podían estirar la cuerda sin romperla. Tal vez recuerdes ese instante en que notaste una amabilidad rara, demasiado cuidada, como cuando alguien intenta compensar por adelantado un daño, que todavía no reconoces con palabras. Esa amabilidad no era ternura limpia, era gestión del riesgo, y cuando entiendes eso se te recolocan muchas escenas que hasta hoy te dejaban confundido. También aparece alguien con menos protagonismo, pero con una fuerza decisiva, una amistad, un familiar, o una persona del entorno que no soporta ya la farsa, aunque todavía no haya encontrado el momento de hablar, sin provocar una sacudida. Esa presencia no actúa desde el drama, actúa desde el hartazgo, desde ver cómo se manipula una situación, y comprender que seguir callando también pesa.
Si este tipo de silencio te ha tocado de cerca, cuéntamelo en comentarios, porque al ponerle palabras se ordena algo dentro de ti, y lo que se está moviendo aquí se vuelve todavía más revelador. Hay un rasgo muy claro en esta mentira: no se construyó para hacer daño directo al principio, se construyó para ganar tiempo, para evitar una incomodidad, para sostener una imagen, y precisamente por eso fue creciendo hasta volverse cruel. Esto pasa mucho en la vida real: alguien esconde una cosa pequeña, luego otra, luego adapta su actitud, luego necesita un cómplice, y cuando quiere rectificar ya ha levantado una pared demasiado alta. Lo tremendo es que tú has estado pagando esa comodidad ajena con tu propia paz, dudando de ti y revisando si pedías demasiado, si imaginabas cosas, si quizá estabas cansado y ya está. No, no era solo cansancio, era tu verdad interna chocando cada día con una versión falsa. Y eso se nota incluso en tu forma de responder últimamente: menos paciente, menos dispuesto a tragar frases vacías, más sensible a lo que antes dejabas pasar por educación. La carta de la novia de hierro me muestra que hay una promesa rota, en el centro de todo esto. Una promesa dicha de forma literal o no, pero vivida por ti como una base firme, como algo que no se cuestionaba. Puede ser una lealtad, una transparencia, una palabra dada, una sensación de equipo, y ver esa base resquebrajarse te deja un frío muy distinto al enfado, te deja una especie de silencio interior. Lo que más impresiona es que esa ruptura no nace de un accidente, nace de varias decisiones pequeñas, tomadas una detrás de otra, como quien cruza una línea muchas veces hasta olvidarse de que existía. Y si sientes que esta lectura está nombrando lo que llevabas tiempo mascando, en silencio, deja escrito: ya no me engaño, porque esa frase corta marca un antes y un después, y lo que se reconoce ahora aprieta todavía más. Ahora bien, no todo lo que parece traición es exactamente igual, porque una cosa es quien ocultó, otra quien adornó, y otra quien observó sin intervenir, y esa diferencia importa más de lo que imaginas. Lo que empieza a crecer aquí es una comprensión más fina, casi quirúrgica, donde vas a ver qué papel juega cada persona, quién te falló por interés, quién por miedo, y quién se quedó quieto mientras esperaba que el problema se resolviera solo. Esa precisión va a evitar que explotes contra la persona equivocada, y créeme, eso va a ahorrarte una herida muy tonta. Lo que me deja más seria es que ya has tenido un destello de esta verdad antes, un momento breve, quizá tan breve que enseguida lo tapaste para seguir con el día, pero ahora vuelve con más cuerpo y con más pruebas alrededor. Es esa sensación exacta de reconocer un patrón, de acordarte de una llamada, una reacción, una ausencia o una mirada y pensar que, en el fondo, aquello no fue normal. Cuando una experiencia vuelve a la memoria con otra luz, no regresa para atormentarte, regresa para confirmar que no estabas perdido, solo estabas recibiendo la verdad por capas. Y esa capa que ahora se despega no trae todavía toda la explicación, pero sí algo incluso más potente: trae el reconocimiento íntimo de que llevabas razón en un punto esencial, aunque nadie a tu alrededor quisiera admitirlo. Aries, aquí la lectura se enciende de verdad, porque la verdad importante no consiste solo en descubrir una mentira, consiste en comprender que esa mentira intentaba dirigir tu reacción, tu tiempo y hasta la decisión que estabas a punto de tomar. Eso cambia todo, porque ya no hablamos de una falta aislada, hablamos de una maniobra emocional, que buscaba colocarte en un lugar de desventaja, mientras otra persona protegía su posición. Veo una escena próxima, no muy lejana, en la que algo se cruza delante de ti con una claridad incómoda, y ese cruce no necesita ser escandaloso para ser definitivo. Puede bastar una confesión mal hecha, un comentario que se escapa, una contradicción delante de la persona menos adecuada, o incluso un dato práctico que deja al descubierto lo que llevaban tiempo intentando tapar. Y cuando eso ocurra, la sensación de quedarte helado dura poco, porque enseguida entra otra fuerza, una lucidez afilada que te devuelve el centro. La carta del rey cansado me muestra a alguien que ya no puede sostener el personaje con la misma soltura, alguien agotado de vigilar lo que dice, lo que borra, lo que niega, lo que promete, y ese agotamiento lo delata más que cualquier prueba. Hay personas que pueden mentir durante un tiempo, pero no pueden vivir indefinidamente dentro de la mentira, y aquí una de ellas ya está empezando a resquebrajarse por dentro. Esa grieta interna hace que busque suavizarte, acercarse con tono correcto, o incluso actuar como si nada pasara, y precisamente ahí se vuelve más evidente. Lo inesperado viene por otro lado, y necesito que prestes atención a esto,
porque quien parecía menos importante puede ser quien active el cambio real, no por valentía épica, sino por cansancio, por culpa, o por puro hartazgo de sostener un teatro ajeno. Esa persona no llega a salvar a nadie, pero sí deja caer un detalle, abre una puerta o confirma una sospecha, y con eso basta para que todo adquiera una forma mucho más clara. Es muy humano, cuando alguien ha guardado demasiado tiempo una verdad, termina soltándola casi sin adornos, en una frase torpe, en un gesto, en un silencio mal colocado, y ahí se rompe la versión oficial. Lo fascinante es que ese pequeño movimiento reordena varias escenas del pasado reciente, escenas que parecían confusas, y de pronto se vuelven transparentes, casi brutales por lo simples que eran. Si alguna vez viviste ese instante en que una frase mínima lo cambia todo, déjalo en comentarios y deja que te lea, porque lo que está tomando forma aquí, te coloca justo en el borde de una decisión muy seria. También se ve la motivación escondida, y no es solo protegerse del conflicto, aquí hubo deseo de controlar el resultado, de decidir cuándo sabías algo, cómo lo sabías y con qué ánimo lo ibas a recibir. Hay ego, hay miedo a perder una posición, hay preocupación por quedar mal ante otros, y en algunos casos incluso aparece interés práctico, porque la mentira tocaba algo más que sentimientos, tocaba conveniencias concretas. Por eso ciertas personas actuaron tan extrañas, porque no estaban pensando en tu bienestar, estaban calculando daños, midiendo repercusiones, intentando salir lo menos tocadas posible si todo saltaba por los aires. Y esa comprensión duele, sí, pero tiene un efecto precioso, te quita de encima la costumbre de justificar comportamientos injustos, solo porque vienen de gente conocida. Hay liberación en dejar de ponerles excusas a quienes decidieron jugar, con tu confianza. La carta de la madre de vidrio me atraviesa con una emoción distinta, porque muestra que el golpe no solo rompe una mentira, también rompe una imagen idealizada que habías sostenido sobre alguien. Eso duele mucho más que un dato feo, porque obliga a aceptar que una persona capaz de ternura, cercanía o costumbre también fue capaz de manipular, callar o torcer la realidad para su beneficio. Es como cuando encuentras una nota vieja, una foto, un recuerdo bonito, y de pronto no sabes dónde colocarlo, porque lo vivido tuvo verdad, sí, pero también tuvo zonas deformadas. No invalida todo, pero sí te obliga a mirar con más limpieza. Y si sientes que algo dentro de ti ya no quiere volver a tragarse una media verdad, deja escrito, merezco claridad limpia, porque esa frase te ordena por dentro, y lo que cae ahora ya tiene consecuencias reales. Quiero decirte algo muy directo, casi al oído, porque sé el punto en el que estás entrando, no confundas el impacto con debilidad, no confundas el temblor con pérdida de poder. Hay una fuerza enorme en ver por fin lo que estaba escondido, aunque al principio te deje inmóvil, aunque te dé rabia haber tardado, aunque te entren ganas de mandar todo lejos de golpe. Lo importante es que esta vez no reaccionas desde la ingenuidad, reaccionas desde una visión mucho más precisa. Y esa precisión cambia hasta tu manera de hablar, porque ya no pides explicaciones para convencerte, las pides para confirmar lo que ya has unido por dentro. Además, aparece una consecuencia muy concreta, un movimiento en tu vida diaria que no parece enorme desde fuera, pero que modifica el equilibrio de fondo, una distancia nueva, una conversación inevitable, un límite que por fin se sostiene, o una decisión práctica que reorganiza tu tranquilidad. Cuando la mentira cae, no solo cambia lo emocional, cambian las agendas, los planes, la cercanía, la confianza para contar ciertas cosas, incluso tu disposición a seguir cediendo donde ya no corresponde. Esa consecuencia está ya muy cerca, y por eso todo a tu alrededor parece a punto de tensarse de una forma rara, como cuando el ambiente se vuelve espeso antes de una tormenta de verano. No estás viendo fantasmas, estás sintiendo el momento previo a un cambio real, uno que toca tus vínculos, tu dignidad y tu manera de proteger la calma. Y lo que se decide a partir de ese instante no es pequeño, porque puede mover de sitio a personas, rutinas y promesas que hasta ahora parecían intocables. Aries, después del hielo viene algo mucho más tuyo, mucho más digno, porque cuando la mentira se desploma, también se cae el peso de seguir sosteniendo una versión que te estaba agotando por dentro. Veo claridad entrando de golpe, no como una luz dulce y lenta, sino como esa ventana que se abre de par en par, y deja circular el aire en una habitación cargada. Lo mejor no es solo que sepas la verdad, lo mejor es que recuperas un criterio firme sobre quién merece acceso a tu vida,
quién suma de verdad y quién solo quería ocupar espacio sin ofrecer limpieza. Eso tiene un efecto inmediato en tu ánimo, porque dejas de invertir fuerza en descifrar lo que no era honesto, y esa energía vuelve a ti con una potencia que se nota hasta en tu cara, en tu descanso y en tu manera de responder. Aquí empieza una etapa en la que no necesitas perseguir explicaciones infinitas. Necesitas observar quién se coloca con hechos, quién se hace cargo y quién se aparta solo al verse descubierto. La carta del joven faro me regala una imagen preciosa, una recuperación de tu confianza, que no depende de que nadie te pida perdón perfecto, sino de algo más fuerte, de sentir que por fin te escuchas y te respetas. Eso abre oportunidades muy concretas, conversaciones nuevas con personas más limpias, alianzas sinceras, una propuesta inesperada, o incluso una reconciliación contigo que llevaba tiempo pendiente. Muchas veces la vida mejora justo después de una decepción bien comprendida, porque ya no negocias con lo que te reduce, ya no adornas comportamientos grises, ya no te vendes la idea de que con un poco más de paciencia todo cambiará solo. Lo que cambia ahora cambia porque cambias tú, la posición desde la que miras y decides. Hay también una recuperación material o práctica ligada a esta verdad, y eso me gusta mucho, porque no se queda todo en la emoción, aquí aparece orden real en tu día a día. Puede ser tiempo recuperado, dinero mejor administrado, una gestión que se aclara, una ayuda que llega cuando dejas de sostener a quien no correspondía, o una puerta laboral o personal que se abre al verte más firme. Te lo digo así de claro, cuando una mentira te drenaba atención, cerrar esa fuga deja espacio para que entre algo mejor. Si ya sientes el alivio de no querer seguir cargando con lo que no era tuyo, compártelo en comentarios, porque nombrarlo fortalece tu siguiente paso, y lo que se acomoda ahora te favorece de una forma muy visible. No necesitas resolverlo todo en un día, pero sí conviene hacer 3 cosas con mucha conciencia: mirar los hechos sin rebajarlos, hablar una vez con claridad si hace falta, y proteger tu rutina para que el ruido ajeno no vuelva a instalarse dentro. Eso significa dormir mejor, comer con un poco más de orden, caminar aunque sea un rato, responder más tarde si estás alterado, y no entregar acceso inmediato a quien ya jugó con tu tranquilidad. Son gestos normales, muy humanos, pero sostienen una recuperación enorme. A veces la sanación no empieza con un discurso grandioso, empieza cuando dejas de revisar el móvil cada 5 minutos, cuando vuelves a reírte sin culpa, cuando una tarde cualquiera te das cuenta de que ya no estás pensando todo el rato en lo mismo. Ahí entiendes que la verdad dolió, sí, pero también te devolvió una parte tuya, que estabas dejando fuera por aguantar demasiado. La carta de la mujer Aurora confirma algo que me emociona de verdad, porque trae renovación afectiva y un cambio de clima interior, como si después de tanta tensión, volvieras a recordar que la vida no se reduce a quien te falló. Hay gente buena acercándose, o gente ya conocida mostrando una lealtad más limpia, y esa diferencia se nota rápido, porque no te drena, no te confunde, no te obliga a interpretar silencios como si fueran jeroglíficos. También veo noticias favorables en un plazo cercano, no marcadas por un calendario rígido, sino por una cadena de decisiones que empiezan, en cuanto dejas de ceder terreno a lo falso. Cada límite que pongas ahora tiene premio, cada acto de honestidad contigo genera una consecuencia útil, y cada paso que des hacia lo claro acorta mucho el camino hacia tu paz. Y si sientes que este cierre te despierta por dentro, deja escrito: elijo mi verdad hoy, porque esa frase deja tu energía en su sitio, y lo que se consolida desde aquí tiene una fuerza preciosa. Quien te mintió puede intentar maquillarlo, cuando vea que ya no tiene el control del relato, y hasta puede buscar una versión más amable para conservar un lugar, pero en esta etapa ya no dependes de promesas bonitas. Dependerás de hechos, de coherencia, de miradas limpias, de actos repetidos en el tiempo, y eso te pone en una posición magnífica, porque vuelves a elegir desde la calma y no desde la carencia. Incluso si hay conversación, incluso si hay explicación, incluso si hay una disculpa sincera, la ventaja ya la tienes tú, porque ahora conoces el terreno. Me gusta mucho lo que se dibuja al fondo, una sensación de alivio real, de dignidad recompuesta, de futuro menos enredado, como cuando por fin vacías un cajón lleno de cosas mezcladas, y encuentras espacio para lo que de verdad usas. Veo una versión tuya más ligera, más segura, más selectiva, y también más alegre, porque cuando dejas de pelear con lo confuso, aparece una energía nueva para disfrutar, crear, trabajar y querer mejor. No sales de esto roto, sales más fino de mirada,
más sabio para leer gestos, y más fuerte para sostener lo que mereces sin mendigarlo. El golpe te deja helado un momento, sí, pero luego te despierta de una manera que ya no admite vuelta atrás. Y eso, aunque haya dolido, termina siendo una bendición con forma de verdad. Quiero que te quedes con esto en el corazón: no te han quitado tu valor, no te han estropeado la capacidad de confiar, solo te han mostrado con crudeza dónde ya no debías seguir entregando tanto, sin recibir limpieza a cambio. Desde aquí se abren amistades más honestas, un vínculo más sano si tiene que llegar, decisiones económicas más serenas, y una paz interior que vuelve cuando haces sitio a lo auténtico. Gracias por llegar hasta aquí conmigo, y si esta lectura te ha abrazado de verdad, suscríbete, vuelve en la próxima y deja que siga acompañándote en el siguiente mensaje.